Durante siglos, arqueólogos han desenterrado templos, huesos y altares cubiertos de símbolos incomprensibles. Pero lo que muchos no quieren admitir, es que esos símbolos hablan de sangre, sacrificio y pactos sellados con muerte. No eran leyendas. Eran códigos. Y esas civilizaciones, no desaparecieron por casualidad. Advertencia: este vídeo tiene fines exclusivamente históricos y educativos. El contenido puede incluir referencias a hechos reales perturbadores o sensibles, tratados con el máximo respeto. Si eres sensible a estos temas, considera verlo con discreción. A lo largo de la historia, hay civilizaciones que brillaron con un fulgor tan intenso, que terminaron extinguiéndose en el misterio. Mayas, aztecas, sumerios, hititas. Culturas que construyeron pirámides antes de que los egipcios soñaran con las suyas. Que miraban al cielo y trazaban mapas estelares con precisión matemática. Y que, en lo más íntimo de sus rituales, ofrecían sangre humana como puente entre lo terrenal y lo divino. Pero esto no era simple superstición. No era barbarie sin sentido. Era una estructura. Un código. Un sistema sagrado de creencias grabado en piedra, en huesos, en códices que aún hoy incomodan a la academia. Porque en lo más profundo de sus templos, entre columnas talladas con figuras humanas, muchos descubrieron que la sangre no solo era sacrificio, era moneda. Era ley. Y lo más perturbador es que, entre los secretos que dejaron atrás, existen indicios de un conocimiento prohibido, de una conexión ancestral entre pueblos que jamás se conocieron. ¿Cómo explicas que los mayas y los egipcios adoraran a dioses serpiente? ¿Cómo es posible que todas estas civilizaciones hablaran del sacrificio como un acto necesario para mantener el orden cósmico? ¿Qué sabían ellos, que nosotros hemos olvidado? La arqueología oficial evita estas preguntas. Pero los restos hablan por sí solos. En Teotihuacán, las cámaras ocultas revelan cientos de cráneos cuidadosamente alineados. En Göbekli Tepe, estructuras de más de 12.000 años parecen diseñadas para rituales sangrientos, siglos antes de la historia registrada. Y en Angkor Wat, Camboya, los relieves muestran escenas que no aparecen en los libros: niños ofrecidos, corazones extraídos, y sacerdotes que no miraban con crueldad, sino con devoción. Esta es la historia que no te contaron. La historia que se esconde entre ruinas, en manuscritos negados, en códices destruidos por fuego inquisidor. Una historia escrita en sangre, por civilizaciones que, tal vez, sabían demasiado. Bloque 1. El sacrificio como clave del cosmos. En el corazón del antiguo México, la ciudad de Teotihuacán se levantaba como un enigma monumental. Sus pirámides, alineadas con precisión astronómica, no eran solo templos. Eran portales entre el mundo físico y lo divino. Y para abrir esos portales, se necesitaba sangre. En lo alto de la pirámide del Sol, los sacerdotes no oraban. Cortaban. Abrían. Extraían. Y ofrecían corazones palpitantes al cielo mientras los tambores retumbaban como si la tierra misma llorara. No lo hacían por crueldad. Lo hacían por equilibrio. Según los códices mayas, la vida humana contenía la esencia necesaria para mantener el orden universal. Sin ella, el sol dejaría de salir. El maíz no crecería. Los dioses se volverían contra la humanidad. Lo perturbador es que este pensamiento no era exclusivo de Mesoamérica. Miles de kilómetros al este, en la antigua Mesopotamia, los sumerios hablaban de los Anunnaki, dioses que exigían sacrificios periódicos para no desatar su furia. En tablillas de arcilla, los escribas dejaron claro: cuando la sangre humana cesa, los cielos oscurecen. Estas culturas jamás se conocieron, y sin embargo, compartían la misma ecuación: sangre igual a equilibrio cósmico. ¿Era coincidencia? ¿O había una verdad común que se nos ha negado? ¿Y si el sacrificio era tan esencial, qué fuerza les había enseñado eso? Porque en cada templo, en cada altar, parece haber una misma instrucción escondida: el dolor abre las puertas del universo, pero esto es solo el principio. Las siguientes civilizaciones llevarían ese código aún más lejos. Bloque 2.
Moloch, el dios que se alimentaba de niños mientras en América los sacrificios sostenían el sol, en el antiguo Oriente Medio, la sangre tenía un propósito más personal. En las tierras de Canaán, hoy parte de Siria, Israel y Jordania, se adoraba a un dios de bronce, con cuerpo de hombre, cabeza de toro y un horno encendido en su abdomen. Su nombre, Moloch. Los antiguos relatos fenicios y los registros hebreos del Antiguo Testamento coinciden en lo esencial: a Moloch se le ofrecían niños vivos, recién nacidos, colocados en los brazos ardientes de su estatua metálica. Sus gritos se ahogaban con los tambores. Quemaban a sus hijos en fuego, como ofrenda al dios. Crónica bíblica, Levítico 6 y 21 de la tarde. Este no era un acto de desesperación. Era un ritual meticuloso, cargado de sentido cósmico. Creían que al entregar lo más puro, lo más inocente, Moloch garantizaba la fertilidad de la tierra y la victoria en la guerra. Y lo más inquietante, estas prácticas no desaparecieron con el tiempo. Durante siglos, las élites de algunas culturas siguieron preservando estos ritos en secreto. Las ruinas de Cartago, en el norte de África, aún esconden urnas de piedra con restos calcinados de niños, perfectamente alineadas, etiquetadas con nombres y fechas. Como si se tratara de una ofrenda, o de un archivo. La arqueología moderna ha tratado de suavizar estas interpretaciones. Pero los textos antiguos no dejan dudas. El dios Moloch no desapareció. Solo se ocultó, en las sombras de la historia. Y su legado sangriento está más cerca de lo que imaginas. Pero aún no hemos llegado al culto más despiadado de todos. Uno que perduró en el tiempo y moldeó los pilares de imperios enteros. Bloque 3. Los druidas y los sacrificios del roble sagrado. Cuando pensamos en los celtas, imaginamos guerreros con espadas curvadas, bosques cubiertos de niebla, y cánticos bajo la luna. Pero tras esa imagen mística, se esconde una de las prácticas más oscuras de la Europa precristiana. Los druidas, sabios y sacerdotes de las tribus celtas, tenían el poder de interpretar los designios de los dioses, y de ofrecerles sangre a cambio de favores. No cualquier sangre. Sangre humana. He visto cómo colocaban a los hombres dentro de enormes figuras de mimbre, y las prendían fuego. Julio César, comentario sobre la guerra de las Galias. Este no era un relato aislado. Plinio, Estrabón y otros cronistas romanos describieron rituales donde los cuerpos eran encerrados vivos dentro de estructuras tejidas, llamadas hombres de mimbre. Gigantescas jaulas humanas, elevadas hacia el cielo y convertidas en antorchas vivientes al caer la noche. ¿La razón? Los dioses del bosque exigían justicia. Para las cosechas fallidas, las enfermedades o las derrotas militares, los culpables eran los prisioneros de guerra, o aquellos marcados como corruptos del alma. Y lo más perturbador es que los druidas creían que mientras más intensa era la agonía, más complacido quedaba el dios. Los gritos eran parte del mensaje. El humo, una plegaria elevada al firmamento. Este culto se mantuvo vivo durante siglos, hasta que los romanos lo prohibieron. Pero incluso entonces, hay evidencias de que estos rituales siguieron practicándose en lo profundo de los bosques británicos, lejos de la mirada del imperio. Hoy, los restos carbonizados de esos gigantes de mimbre siguen apareciendo en excavaciones arqueológicas, mezclados con huesos humanos y amuletos rituales. Y aunque muchos lo ignoran, algunas tradiciones neopaganas modernas aún hacen referencia a estos ritos, pero disfrazados de festivales folclóricos. Así funciona la historia: lo que alguna vez fue fuego, se convierte en folclore. Pero aún queda una civilización más por revelar, una que llevó el código de sangre a su máxima expresión ritual y estética. Bloque 4. El arte de matar. Los aztecas y la sangre como ofrenda cósmica. En el corazón del Valle de México, la ciudad de Tenochtitlan se alzaba como una joya de piedra volcánica, una metrópoli flotante entre canales, templos y pirámides que tocaban el cielo. Pero bajo ese esplendor, leí uno de los capítulos más estremecedores de la historia humana. Los mexicas, conocidos como aztecas, construyeron su imperio sobre una cosmovisión en la que la sangre era el combustible del universo. Según su mitología, los dioses habían muerto para crear el mundo, y ahora, el hombre debía pagar su existencia con sacrificios constantes.
Cada amanecer, el templo mayor era escenario de un ritual meticulosamente brutal. Los sacerdotes hacían danzar al prisionero, luego lo acostaban sobre una piedra, y con un cuchillo de obsidiana le abrían el pecho para extraer el corazón aún palpitante. Testimonio recogido por Fray Bernardino de Sahagún, se calcula que durante algunas festividades, como la consagración del Templo Mayor en 1487, más de 20,000 corazones humanos fueron ofrecidos en cuestión de días. Y no eran ejecuciones al azar. Cada detalle estaba ritualizado. Los guerreros capturaban enemigos no para matarlos en combate, sino para traerlos vivos hasta la cima del templo, donde el sacrificio era la culminación de su destino. Para los aztecas, morir de esa forma era incluso una honra mayor que morir en batalla. Era un boleto directo al cielo solar, donde el alma acompañaría al dios Huitzilopochtli en su viaje diario por el firmamento. Pero este código de sangre no se limitaba a prisioneros. También se realizaban sacrificios infantiles, automutilaciones de los nobles, y ofrendas de sangre mediante perforaciones de lengua, orejas o genitales. Todo, por un universo que exigía vida para mantenerse girando. Los españoles, al descubrir esto, quedaron horrorizados. Pero lo que nunca entendieron es que en el pensamiento azteca, la sangre no era barbarie, era sagrado equilibrio. Un equilibrio que, al romperse, traería el fin del mundo. Y tal vez, con la llegada de los conquistadores, eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero aún queda una última civilización cuyo código de sangre es más temido que comprendido. Una donde los sacrificios no eran para alimentar a los dioses, sino para controlarlos. Bloque 5. Los ritos de sangre de los babilonios, pactos con el inframundo a orillas del río Éufrates, en la antigua ciudad de Babilonia, floreció una de las civilizaciones más misteriosas y avanzadas del mundo antiguo. Con sus figurats colosales y su legado astronómico, Babilonia parecía un faro de sabiduría, pero bajo esa fachada de conocimiento, se tejían prácticas oscuras, rituales que mezclaban religión, magia y sangre. Mientras el pueblo adoraba a deidades como Marduk, Ishtar o Nergal, los sacerdotes llevaban a cabo ceremonias que hoy nos parecerían impensables. Uno de los más temidos era el rito del sustituto real. Cuando los astrónomos predecían una tragedia, eclipses, conjunciones, presagios sombríos, se interpretaba que el rey sería asesinado por fuerzas oscuras. La solución era brutalmente ingeniosa: se elegía un doble, un hombre común, que sería disfrazado como el rey, alimentado con manjares, vestido con oro, y luego ejecutado públicamente. Así, se creía que el destino sería engañado, y la muerte pasaría de largo sobre el verdadero monarca. Era un sacrificio consciente, con la finalidad de manipular el curso del universo. Pero había más. Ciertas tablillas sumerias y babilónicas describen rituales de invocación que requerían sangre humana para abrir portales al inframundo. Los textos hablaban de sellar pactos con los Anunnaki, de alimentar a los dioses caídos con sangre caliente, y de escribir con fluidos vitales los nombres secretos del abismo. Los sacrificios no eran solo físicos. También se practicaban actos simbólicos de desmembramiento ritual, en los que partes del cuerpo, uñas, cabellos, dientes, eran ofrecidas en cánticos oscuros. Y no se trataba de supersticiones marginales. Eran rituales avalados por templos oficiales, realizados por sacerdotes de alto rango. Para los babilonios, el orden del cosmos estaba ligado a una red de energías, y la sangre humana era el canal más puro para establecer contacto con lo invisible. Pero este tipo de conocimiento, con el tiempo, fue borrado, censurado, destruido por imperios posteriores, como si su mera existencia pusiera en peligro al mundo moderno. ¿Acaso temían que se repitieran esos rituales? ¿O es que todavía se practican en secreto? Porque algunas fuentes esotéricas modernas aseguran que los rituales de sangre no murieron con Babilonia. Solo cambiaron de rostro. Y aquí es donde llegamos al momento más inquietante de todo este viaje. El ritual de sangre que puso fin a una civilización corre el año 562 a.C. Babilonia está en su apogeo. Las calles rebosan de comerciantes, esclavos y sabios. Los templos están llenos de incienso, cánticos, y algo más.
un murmullo secreto recorre los pasillos de la casta sacerdotal. La sangre ya no basta. Se decía que los dioses se habían vuelto hambrientos. Un eclipse total, una sequía brutal y rebeliones en las provincias fueron interpretados como señales de un desequilibrio cósmico. Los augures aseguraron que el velo entre los mundos se estaba debilitando, y que los rituales tradicionales ya no eran suficientes para calmar el caos. Y entonces ocurrió lo impensable. En el templo de Esagila, dedicado a Marduk, se celebró un ritual jamás registrado en textos oficiales, solo mencionado en una tablilla rota, escondida durante siglos. El texto habla de un sacrificio de sangre triple, en el que se combinaron las vidas de un infante, una virgen y un prisionero real. 3 cuerpos. 3 sangres. 3 puertas abiertas. Se dice que durante la ceremonia, el cielo se oscureció, los animales enloquecieron, y un temblor sacudió los cimientos del templo. Los testigos desaparecieron. Los sacerdotes involucrados fueron ejecutados en secreto. La tablilla fue enterrada bajo sellos de maldición. Y desde ese día, algo cambió en Babilonia. En menos de 70 años, el imperio colapsó. Ciro el Grande, rey de Persia, entró en la ciudad sin resistencia. No hubo batalla. No hubo defensa. Como si el alma de Babilonia ya hubiera sido arrancada en aquel ritual. Y lo más escalofriante es esto: los invasores persas encontraron las cámaras rituales completamente vacías. Ni cuerpos. Ni sangre. Solo símbolos grabados, en lenguas que ni los sabios más eruditos pudieron traducir. Una inscripción sobresalía entre todas: lo que fue abierto, ya no será cerrado. Uy, esa frase resuena entre ocultistas, historiadores marginales y conspiracionistas. Algunos creen que describe una puerta espiritual que sigue abierta, alimentada por guerras, genocidios y sufrimiento humano. Una grieta que empezó con un sacrificio en nombre del orden cósmico. Y que tal vez nunca se ha cerrado del todo. Hoy, los restos de Babilonia son solo ruinas polvorientas perdidas en el desierto iraquí. Miles de turistas caminan sobre sus piedras sin saber que bajo sus pies alguna vez se derramó sangre en nombre del equilibrio cósmico. Pero lo más perturbador no es lo que ocurrió, sino lo que quedó abierto. En 2011, un equipo de arqueólogos descubrió una cámara subterránea sellada cerca del antiguo templo de Marduk. Allí encontraron una losa de obsidiana con símbolos idénticos a los registrados en rituales aztecas y egipcios, civilizaciones separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, pero unidas por el mismo código de sangre. ¿Casualidad? ¿O una red de conocimientos ocultos que se ha transmitido en secreto desde los albores de la humanidad? La historia oficial nunca lo admitirá. Pero si observas con atención, verás que los hilos de lo oculto siguen moviéndose, en guerras, en sacrificios encubiertos, en los discursos de poder que aún hoy invocan el orden. Y si eso es verdad, entonces tal vez ese portal que los antiguos abrieron con sangre, sigue abierto. Si quieres conocer más secretos que la historia oficial se niega a contarte, suscríbete. Porque esto apenas comienza. Déjame tu comentario. ¿Crees que estas prácticas han desaparecido, o simplemente han cambiado de forma? Comparte este vídeo. Porque hay verdades que fueron enterradas, y es momento de desenterrarlas.